FM 89.1, Radio Universidad. Y como todos los miércoles, a esta hora tenemos la columna de la Asociación de Funcionarios y Magistrados de La Matanza. Está con nosotros su prosecretario de Cultura, el doctor Alejandro Fernández. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bienvenido, gracias por volver cada miércoles. No, gracias a ustedes por recibirme cada miércoles. Hoy con una propuesta interesante, ¿no? Vamos a charlar y entiendo que ya está comunicado con nosotros. El invitado especial de hoy es el doctor Ricardo Casal, secretario legal y administrativo del Ministerio de Economía de la Nación y presidente de Fundejus. ¿Sí? Está con nosotros en línea. Ricardo Casal, ¿cómo le va, doctor? Buenas tardes, gracias por atendernos. No, buenas tardes, gracias a ustedes, que espero que estén muy bien. Muy bien, gracias por estos minutos aquí con la radio de la Universidad Nacional de La Matanza. Este es un espacio que tienen los magistrados y funcionarios en el que vamos tocando distintos tópicos, algunos de relevancia actual, otros de problemáticas históricas tal vez y soluciones que también puede brindar el Poder Judicial y acercar, ¿no? a la justicia con el ciudadano y con el oyente en este caso. Hoy nos viene a proponer, entiendo por su propia decisión, ¿no? Que es Ricardo Casal, sí. La autarquía del Poder Judicial. Nos gustaría, doctor, si nos puede hacer una introducción para meternos en el tema que vamos a debatir hoy. Bueno, la autarquía es el final de un camino que ha comenzado lamentablemente con la pandemia, que es todo el proceso de gestión judicial. El gobierno judicial se gestiona a través de cada juzgado, cada fiscalía, cada defensoría, tiene todo un sistema, digamos, de algún modo celular, donde se compone cada unidad con un equipo de gestión, pero por encima de esto están los diseños generales de gestión. Y hace años que ya se viene trabajando muy fuertemente en el gobierno electrónico y en el expediente electrónico. Esto comienza en el 2008, 2009, después se va profundizando, en 2014, bueno, hay un montón de acordadas de la Corte Nacional y Provincial que van avanzando en ese sentido, pero el disparador muy fuerte fue la pandemia, donde provocó que la gente quedara aislada y el servicio de justicia tenía que continuar, y en el caso de la Suprema Corte de la provincia pusieron el 6 de junio del 2020 en marcha el expediente judicial, que dio una solución extraordinaria a todos los justiciables. Lo mismo pasó en la Corte Nacional, con alguna demora por un tema de emparejar un poco el sistema, pero bueno, así fue. Y este es el proceso, la autarquía es el proceso final de gestión, definiendo la autarquía como la autonomía absoluta de la disposición de los fondos y la elaboración de su propio presupuesto, sin necesidad de formar parte de la gran torta nacional o provincial que reparte en el Congreso o en la legislatura cuando aprueban la ley de presupuesto. ¿Qué significa esto? Tener ya determinado previamente por ley o por constitución, en algunos casos lo tiene por constitución, el porcentaje fijo de todas las rentas generales del presupuesto que va a tener el Poder Judicial para el año siguiente que se vota el presupuesto. Esta es una aspiración de muchos, hay pocos que lo han logrado. En nuestro caso, en la provincia de Buenos Aires, presentamos un proyecto de ley en el año 2015, conjuntamente con la ministra de Economía de aquel entonces y el aporte, y bueno, perdió el Estado parlamentario. Pero bueno, es un desafío interesante que nosotros desde Fundejus permanentemente bregamos, damos charlas, concientizamos incluso a los actores que están en la cuestión gerencial de los poderes para la comprensión, debida comprensión, de que el futuro y la independencia garantizada del Poder Judicial parte desde la autonomía económica. Actualmente no sucede de esa manera. ¿Eso No, pasa en todos los poderes judiciales no, de las provincias? De las provincias y de América casi todos. Digo, mire, Neuquén tiene una excepción que ha fijado por ley, la ley, creo que ahora no recuerdo, pero creo que es la 1723, un número así, una ley de poco número, donde le establece un porcentaje determinado de la coparticipación de las regalías de la explotación petrolera. Por lo tanto, ya tiene una base clara el Poder Judicial
de cuáles van a ser sus fondos garantizados. Y lo interesante de esto es que marca un piso, o sea, no se puede menos de esto, porque la garantía de la independencia del Poder Judicial, perdón que haga una apertura a esto que estoy hablando, tiene independencia política, por supuesto, independencia intelectual e independencia económica. Y esta independencia económica tiene que estar garantizada no solo por la autarquía, o sea, tener sus propios fondos, sino porque tenga un piso que no le puedan sacar, porque si no, no existiría esa independencia. Lo que lo tiene, el resto de las provincias no. Algunas, yo siempre digo una frase de barrio, ¿no? Es mi engaña pichanga. En algunas leyes se define el Poder Judicial es autárquico, y después dice, elaborará un proyecto de presupuesto que lo enviará al Poder Ejecutivo para que lo consolide y lo analice dentro de la ley de presupuesto. Entonces, si hace un proyecto, no tiene independencia. Lo que debe decir es, el Poder Judicial tiene tanto por ciento del presupuesto nacional. Entonces ya sabemos el piso que tiene. Hay una constitución muy interesante, que es la de El Salvador, el país, que dice, el Poder Judicial tendrá como piso o como base de su presupuesto el 4% de la renta general. Eso es maravilloso, porque en 2 renglones definen un perfil de funcionamiento de un Poder Judicial. Doctor, ¿y en qué situación estaríamos? ¿Qué tan cercanos o lejanos hacia eso estamos en la provincia de Buenos Aires? Mire, la provincia, nosotros arengamos la ley 2014-2015, se trabajó mucho, después perdió el estado parlamentario y no se volvió a retomar la conversación. También es cierto que hay una confusión de situación económica general, de la renta general en tanto crítica, con autarquía, y no tiene nada que ver. Yo creo que son dos caminos diferentes. Independientemente del estado de la salud económica o del tesoro que tenga la provincia, la definición de autarquía no depende de si estamos en época vaca flaca o vaca gorda. Es un modelo de gestión, es una decisión política, una decisión de Estado, de dotarle al Poder Judicial la suficiente autonomía para que sea independiente, absolutamente independiente del resto de los poderes. Hay que volver, nosotros, insisto, prodigamos permanentemente esto, hacemos charlas, hablamos permanentemente con todos los actores y la verdad que incentivamos esta discusión porque es, creo, lo que le falta al Poder Judicial. El Poder Judicial, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, es uno de los más grandes del país, está trabajando con esfuerzo, pero está trabajando muy bien. Creo que estamos al 40% de las vacantes de todo el Poder Judicial sin cubrir, una situación extrema para los funcionarios y jueces y magistrados, que están trabajando el doble o el triple de su posibilidad para poder rendir, y sin embargo está funcionando muy bien. El expediente electrónico le dio solución a todo el mundo, incluso a los abogados, que andaban corriendo como locos para llegar a cumplir los plazos, ahora desde una computadora lo cumplen, acceden a la información rápidamente, no tienen que pedir prestado el expediente para sacar fotocopia, o sea, mejoró, es una nueva era. Pero el broche de oro del funcionamiento, digamos, de excelencia que uno desea para el Poder Judicial sería que tenga la autarquía en su propio presupuesto. Por lo menos es lo que nosotros permanentemente proclamamos, defendemos, y además no tiene mucha discusión en contra. Sinceramente, no he visto en todas las charlas que hemos dado permanentemente por varios departamentos judiciales, incluso acá en Cava, no he visto una voz en contra que diga no, eso no corresponde. Por lo tanto, decisión política, voluntad y bueno, y que salga, ¿no? Justamente estamos hablando con el doctor Ricardo Casal, justamente me quería referir a eso que marcabas al final, que tiene que ver con las voces en contra, porque siempre que hay algún tipo de, no sé si cuestionamiento o se quiera iniciar una reforma, ¿no? Recordamos lo que fue el intento de la llamada democratización de la justicia, o en este caso también lo que tenga que ver con la autarquía, empiezan a aparecer también algunas cuestiones que ya son atravesadas, y más en estos tiempos, lo sabrás,
con discursos políticos, ¿no? De distintos modelos de cómo se quiere plantear la Argentina. Esto necesitaría, ¿no?, de una unidad nacional, un término que está tan utilizado en este último tiempo, para llevarse adelante, porque me imagino que planteado desde la cuestión judicial es un tema, pero también como abarca uno de los poderes del Estado, también se deberá discutir en manera política. Vos has dicho cómo ha perdido estado parlamentario incluso el proyecto, ¿no? Sí, tan es así, y me alegra que hiciera este comentario, porque yo escucho con mucho placer, además de trabajar con él y compartir muchas horas de trabajo y acompañarlo en todo, que Sergio Massa como candidato convoque a la unidad nacional y diga además: la grieta se murió, con una expresión de deseo muy fuerte. ¿Por qué? Porque de algún modo nosotros hemos vivido que, más allá de la grieta política, la grieta es como el cañón del Colorado, atraviesa diversos lugares sin distinguir. La grieta es familiar, la grieta es en el trabajo, en el deporte, en el mismo Poder Judicial. O sea, esa grieta tiene que desaparecer, ¿no? Porque necesariamente vamos a la conformación de un nuevo modelo de Estado en unidad, en concordia y con aceptación pacífica y discutida de todas las voces. Yo creo que también esto se enmarca en el tema del Poder Judicial. Yo una vez escuché un legislador, que ya por suerte tiene mandato cumplido, que me dijo: no, ¿cómo le vamos a dar el poder al Poder Judicial? Le vamos a dar la autarquía, después no tienen un puño. Y yo le contesté sin enojarme, porque la verdad que es para enojarse, pero sin enojarme le dije: mirá, el Poder Judicial, cualquier juez con una sentencia que tiene un puño sin necesidad de tener una jerarquía. Entonces, no pasa por si le doy menos plata, va a ser más dócil o más, diríamos, permeable a las opiniones políticas. El Poder Judicial es el Poder Judicial, está compuesto por sin número de seres humanos, probos en su enorme mayoría, digo, por no decir todos, que tienen una vocación por su servicio y trabajan con esfuerzo y lo hacen lo mejor posible. Entonces, por ahí me parece que es bueno esto que vos decías, de que poner un manto de unidad nacional por encima de todo nos va a dar una mejor visión, más clara, no empañada, de las necesidades reales que tiene el país y fundamentalmente el Poder Judicial, que una de ellas es lo que decía la autarquía. Doctor, ¿se tiene medianamente estudiado como para que el Poder Judicial funcione en las condiciones deseadas? ¿Cuánto debería ser, o en porcentaje o en números, el presupuesto que debería tener? Sí, nosotros lo estudiamos, lo desarrollamos con mucha seriedad. Hicimos una mesa tripartita. La ministra de Economía, que era en ese momento Silvina Batakis, actual presidenta del Banco Nación, el ministro de la Corte, Daniel Soria, y yo, hicimos equipos técnicos, trabajábamos, muy seriamente se trabajó. Se empezaba con 3 puntos y pico y terminaba en 7 puntos del presupuesto, progresivamente año tras año. O sea, en aquel momento, 7 puntos del presupuesto eran suficientes como para que el Poder Judicial decida su propio gasto, además de los salarios, en las demás inversiones que quería hacer. Con ese número estaría bien, excepto grandísimas obras, ¿no? La famosa ciudad judicial de La Matanza, que no se ha concluido, que hay que terminar de hacerla bien. Eso llevará, sin dudas, un refuerzo presupuestario, porque son erogaciones gigantescas comparado con el presupuesto anual ordinario, por llamarlo de una manera. Pero con 7 puntos en la provincia podría funcionar perfectamente. Si no entendí mal, sería prácticamente duplicarlo, ¿no? Y casi duplicarlo, sí, casi duplicarlo. Pero es necesario. El Poder Judicial ha tenido, diríamos, un Big Bang, por llamarlo de una manera, que es histórico. Empieza, para darle una fecha de corte, porque si no
sería aburrido. En el año 98 se pone en marcha la reforma procesal penal, donde cambia el sistema inquisitivo del acusatorio y donde el rol del Ministerio Público pasa a ser fundamental en el proceso penal. Lo que antes hacía un juez investigaba, detenía y sentenciaba, ahora lo hacen tres. El fiscal por un lado, el juez de garantía por el otro y el tribunal oral por otro. Por lo tanto, se multiplicó cuantitativamente el Poder Judicial a partir de esa reforma. Esto generó un cierto cimbronazo porque hubo que comprar edificios, ampliar, contratar más personal. Fue, digamos, una movida fuerte. Pero se hizo y salió bien. Entonces siempre tiene desafíos, el Poder Judicial siempre tiene desafíos de crecimiento, que son crisis de crecimiento, porque cada vez que el Poder Judicial crece, no crece nominativamente, sino también crece en calidad. Se pone un tribunal de trabajo más en un lugar determinado, donde la demanda laboral tiene una ratio mucho más alta, o sea, todo tiene una lógica. Entonces, le va a hacer falta un empujón para poder instalarse, y ha superado con el tiempo algunas crisis, pero Ciudad Judicial de San Isidro no se pudo hacer, Ciudad Judicial de Mar del Plata no se pudo hacer, Ciudad Judicial de La Matanza estamos ahí, Ciudad Judicial de Dolores tampoco. Le puedo nombrar muchas más cosas, edificios proyectados muy importantes para la justicia de menores de La Plata, que está el edificio, está el terreno, nunca se pudo hacer. O sea, son inversiones que requieren auxilio, pero eso no sería lo grave. Lo importante es que el Poder Judicial decida en qué va a gastar el dinero y lo decida como poder independiente. Y eso creo que es la clave de la independencia que hablábamos hoy. Independencia política, intelectual y económica. Doctor, ¿le gustaría contarle un poco a la gente de qué se trata y cuál es el objetivo de Fundejus? Sí, cómo no. Bueno, Fundejus es una fundación creada en 1991 con un grupo de juristas de nota, con un criterio absolutamente pluralista, de apertura, de discusión, de debate, sin discriminación de orientación ni política ni intelectual, que durante muchos años trabajó y al frente estaba el doctor Joaquín de Rocha, que fue subsecretario de Justicia de la provincia, procurador del Tesoro Nacional, hoy es un prestigioso profesor de Derecho Penal y abogado, el doctor Paz, que fue juez del Tribunal Oral Federal, bueno, un montón de gente, y nosotros también, que acompañamos, de Matanza hay muchos, está Carlos Blanco, que hoy es camarista en San Isidro, Laura Mato, que es jueza civil en Matanza, Juan Pablo Vidal, bueno, un montón, hay mucha gente. Y esta fundación encaró y empezó a trabajar en lo académico, con muy prolífica producción de libros, de revistas, de opiniones, de todo tipo de pensamiento jurídico, y el límite, como siempre decimos, el límite es el Estado de Derecho y el respeto a las garantías. A partir de ahí siempre hemos discutido con apertura. Y ahora en esta nueva etapa, que me ha tocado a mí ser presidente, no por decisión, sino por elección del resto de los fundadores, y se ha integrado Carlos Blanco como vicepresidente y el resto de los muchachos del Comité de Matanza, y hemos entrado en la etapa de capacitación y asistencia técnica. Estamos firmando convenios con todos los departamentos judiciales, con los colegios de magistrados, de abogados, a fin de colaborar en eso. Y bueno, empieza una nueva etapa distinta, tal vez académica, pero más dedicada a la asistencia técnica, porque tenemos un sinnúmero de adherentes altamente capacitados que son extraordinarios profesionales de las ciencias jurídicas, que tienen mucha riqueza intelectual para poder brindar al resto, y sería un desperdicio no poder aprovecharlos. Lo último, doctor, y agradeciéndole por este rato aquí con nosotros, porque sí, ha dicho en una de las preguntas que está muy cercano en este último tiempo a Sergio Massa, forma parte
allí del Ministerio de Economía, en la Secretaría Legal y Técnica, Legal y Administrativa, perdón. ¿Cómo ve? ¿Cómo lo nota a Sergio Massa en esta campaña? Más allá de, porque ha quedado claro lo que puede llegar a venir en estos dos modelos en disputa, ¿no? Usted lo ha marcado, pero ¿cómo Mire, siente que se está dando? Le voy a ser muy sincero. Yo estoy exactamente de acá, donde usted estaba, a 3 metros de su oficina. 4, no más. Yo el 5 de noviembre de este año, ahora cumplí 50 años en el Estado, más allá del ejercicio profesional que siempre tuve. O sea, medio siglo en el Estado. Y he trabajado, afortunadamente, con muchos dirigentes de prestigio democrático, de envergadura, gobernadores, con todos, y ahora, en función de la necesidad que tuvo, me convocó para que le dé la mano, y yo le puedo asegurar que he visto poca gente con tanta capacidad de trabajo. Nos sorprende a todos, no solo su resistencia física, sino la posibilidad de llevar adelante un Ministerio de Economía, que es el más complejo del país, con una candidatura. Entonces, él hace campaña, ayer estuvo en Rosario, estuvo en Santa Fe, estuvo en Córdoba, hoy en Florencio Varela, y durante toda la tarde atendiendo audiencia, firmando resoluciones y trabajando al lado de su equipo para mantener el Ministerio al día. Y la verdad, sinceramente, es un orgullo poder trabajar con gente así, tan comprometida, no solo con el país, sino con su gestión, y además con una expectativa de poder encarar la presidencia con un hombre joven, con energía, con vocación, y si la ciudadanía nos acompaña, y si así será, no tenga dudas que va a dejar todo para ser un extraordinario presidente. Muchas gracias, doctor. Le mandamos un abrazo grande. No, gracias a ustedes por llamarme y a disposición cuando guste. Buenas tardes. El doctor Ricardo Casal, secretario legal y administrativo del Ministerio de Economía de la Nación, presidente de Fundejus, y con este proyecto de la autarquía del Poder Judicial en búsqueda de un presupuesto propio para mantener la independencia del Poder Judicial. Sí. Una cosita nada más, que no la suelo hacer, pero déjame mandarle un saludo a la doctora Laura Mato, que fue quien intermediaria para poder convocarlo al doctor. Y de paso algunos títulos sobre Sergio Massa, lo tenía Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.